Y ahora vamos a un tema que el día de hoy, hace una hora aproximadamente, fue ya notificado a través de la cuenta de Twitter, más o menos hora y media, a través de la cuenta de Twitter de la Federación y de Ibar Cisniega, que es el presidente de la misma, del mismo organismo de la Federación Mexicana de Fútbol, Soccer. Han hecho ya oficial la contratación de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la selección mexicana. Así es como lo expresa Ibar Cisniega en su Twitter. Sí, pues bueno, ahora la aplicación que se llama X. Si te parece bien, vamos a escuchar todo el mensaje, tanto de Ibar Cisniega como de Duilio Davino, para posteriormente comentar el contenido de esta información, Carlos. El día de hoy quiero hablarle directamente a nuestra afición sobre la selección nacional y la situación en la que nos encontramos después de la recién concluida Copa América, en la cual quiero reconocer que no obtuvimos los resultados esperados. La meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que se tenían. Ciertamente los juegos fueron cerrados y los marcadores pudieron haber sido distintos, pero el resultado final estuvo por debajo de lo esperado. Si queremos ser capaces de construir sobre lo que se ha hecho bien y lo que falta por mejorar el rendimiento del equipo, nuestro análisis tiene que considerar todos los detalles de nuestra participación y no únicamente los marcadores. Por eso le pedí a Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional, un informe detallado sobre nuestra participación, con los aspectos por mejorar y corregir, así como una propuesta del cuerpo técnico idóneo para encarar la Copa del Mundo 2026 y seguir trabajando en el proyecto 2030. En el proyecto de las selecciones nacionales en la Federación Mexicana de Fútbol, los cuerpos técnicos desempeñan un papel fundamental, pero hay otros aspectos de carácter institucional que nos van a permitir seguir construyendo un programa de largo plazo para mejorar el rendimiento de todas nuestras selecciones nacionales. Desde que llegamos, no hemos dejado de trabajar para consolidar la estructura institucional de las selecciones nacionales. Entre otras cosas, hemos fortalecido la captación y el desarrollo de talentos en las selecciones menores. Hemos privilegiado las ciencias del deporte para potenciar el trabajo de los entrenadores. Pusimos en marcha el Plan 365 para dar seguimiento a los jugadores durante todo el año y estamos remodelando el Centro de Alto Rendimiento para que se convierta en uno de los mejores del mundo. En el caso de la selección mayor, y para regresar al tema que es de mayor interés para la afición, tras el análisis que hicimos del desempeño del equipo, le pedí a Duilio que propusiera un equipo de trabajo en la dirección técnica integrado por entrenadores de gran capacidad que se complementaran y que sacaran el máximo rendimiento de nuestros jugadores. Le pedí además que su propuesta garantizara la continuidad y fortaleciera el proyecto de la selección actual, pero que también nos permita construir un proyecto hacia el futuro y la Copa del Mundo 2030. El cuerpo técnico debe conformarse de distintos perfiles que sumen experiencia, madurez, conocimiento, un estilo táctico a nivel de cancha que se adapte a nuestra realidad, con un liderazgo indiscutible que convenza a jugadores y afición y, por supuesto, con la fortaleza mental para manejar entornos de alta presión cada vez más demandantes. Quisiera ahora pedirle a Duilio que comparta con ustedes la propuesta del cuerpo técnico para la Copa del Mundo 2026 y la continuidad para la Copa del 2030. Los objetivos y las necesidades del proyecto de selecciones siempre han sido claros. Por eso, pensando en el mediano y largo plazo, encontramos los perfiles que sabemos van a sumar al proyecto. Por un lado, para dar continuidad desde la dirección técnica, buscamos un entrenador que cumpliera con los siguientes requisitos: profesionalismo y experiencia nacional e internacional, conocimiento sobre metodologías y estilos de trabajo que le permitan adecuarse al perfil de los futbolistas mexicanos, madurez y fortaleza para el manejo de altísima presión dentro y fuera de la cancha, liderazgo probado que le permita una excelente gestión de grupo y que conozca el fútbol mexicano y su entorno. Con base a estos criterios, nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la Selección Nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero y conocimiento profundo sobre los procesos con selecciones nacionales. Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México, con una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional, quien inició su etapa como entrenador en un equipo emblemático del fútbol mundial y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026.
para que pueda aportar con su conocimiento en estos 2 años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. Ambos perfiles sin duda se complementan. Por un lado, Javier tiene una amplia experiencia en competencias del más alto nivel y está acostumbrado a lidiar con altos niveles de presión, además de que su trayectoria lo ha llevado por Europa, Asia y África. Por su parte, Rafa está en los inicios de su carrera como entrenador, en la cual se ha enfocado en el fútbol formativo y el trabajo con jóvenes. No obstante, es un líder indiscutible de la selección nacional, pues no solo ha participado en 5 Copas del Mundo, sino que ha sido capitán en estas 5 ediciones. Los equipos de Javier se han caracterizado por su orden táctico, que resalta la garra, el espíritu, la lucha y la entrega en cada partido. Un estilo que sin lugar a dudas nos identifica a los mexicanos, y Rafa se integrará aportando su experiencia y recorrido a nivel mundial. Sobre la elección de jugadores de cara al 2026, cada uno con su visión y experiencia traerá a la mesa los mejores perfiles para fortalecer el proyecto de la selección, mientras que en paralelo se estará identificando talentos para el siguiente ciclo mundialista. En cuanto al trabajo con los jugadores, Javier está acostumbrado a manejar futbolistas ya hechos y sabe cómo potenciarlos, mientras que Rafa lleva 2 años formando y mejorando futbolistas jóvenes en aspectos técnicos y tácticos. Y por si fuera poco, ambos tienen formación en Europa, cuentan con la licencia UEFA Pro y se conocen a nivel profesional al haber sido Javier el entrenador de Rafa en 2 mundiales. Por estas razones, confiamos en que construirán la mejor versión de nuestro representativo nacional bajo el proyecto de selecciones nacionales de cara al 2026 y 2030. Hoy anunciamos la llegada de 2 técnicos mexicanos que nos ilusionan y sobre todo que vienen a sumar al proyecto que todos queremos. Estamos construyendo un proyecto de largo plazo y el 1 de agosto les daremos la bienvenida y compartiremos más detalles sobre su plan de trabajo. Bueno, a ver, creo que es muy importante separar a cada una de las personas que están involucradas en este proyecto. Primero, para no dejar en el olvido a Jimmy Lozano, creo que lo quisieron poner como víctima y no es una víctima. Jimmy Lozano es una persona adulta que tomó decisiones como persona adulta, que fracasó en su intento de llegar al 2026 y todas las decisiones que él haya tomado o que tomaron por él son adjudicables exclusivamente a Jimmy Lozano, porque él aceptó, si es que fue que le impusieron algunas decisiones, que se las impusieran. Si no fue así, pues la evidencia es de que tomó muy malas decisiones con los malos resultados, independientemente de la promesa del 2026 hasta el 2030, que fue lo que en un primer lugar se había comentado. Sabemos que en el fútbol profesional se acostumbran a tener contratos que garanticen precisamente la permanencia de las personas a partir de que está escrito y además está relacionado con el dinero que te van a pagar si se rompe ese contrato. Ojalá Jimmy Lozano haya hecho valedero esto, porque lamentablemente para él va a quedar como un entrenador fracasado y que pues difícilmente va a regresar a la Liga MX al haber sido exhibido en las reuniones de presidentes, pues su incompetencia, ¿no? Por sí mismo, por los resultados, no que se hable mal desde otra perspectiva, ¿no? Tan solo los malos resultados, ¿qué presidente de los 18 clubes va a tener la confianza ahora en Jimmy Lozano después de la selección nacional y además después de haber tenido al Querétaro y al Necaxa y con ambos proyectos haber fracasado? Ahí queda. Entonces, creo que en el caso de él tomó malas decisiones y pues ahí están los resultados. Y no es una víctima, simple y sencillamente como persona adulta fracasó y se dejó mangonear o no, es una responsabilidad de él. Luego, en la búsqueda de tener a un cuerpo técnico para el 2026, sí creo que la decisión correcta es la elección de tener a entrenadores mexicanos. México para los mexicanos, estoy convencido de ello. Y la pregunta era, ¿quién, no? De los entrenadores. Y pues no había mucho. Javier Aguirre
el problema que tenemos con él es que en 2 campeonatos del mundo nos llevó al mismo lugar que nos han llevado todos los demás, con excepción del Tata Martino, siendo el entrenador que tenía la posibilidad más fácil para haber pasado a la siguiente fase, al haber sido derrotado, me parece que fue en el 2002, contra el equipo de Estados Unidos. Y en el 2010, en la competición donde fuimos eliminados con Argentina, con una pésima conducta que tuvo al sentirse presionado, acosado por la prensa, y ahí creo que finalmente Javier Aguirre mostró esa faceta de personalidad muy mala. Adicional a lo que pasó futbolísticamente, en el 2010, de hecho yo escribí varios textos, no me gustó para nada su participación política apoyando al presidente Calderón, a Felipe Calderón. Entonces, no solamente fue su error de lo que pasó en ese Mundial del 2010, sino que además su posición política me parece que fue fallida, y también en ese sentido queda muy cuestionado Javier Aguirre. Pero aquella conferencia de prensa en donde está con la gorra hacia abajo, no queriendo responder, me parece fatal. ¿En dónde está la madurez que señala ahí Duilio Davino? Del 2010 a la fecha son 14 años. ¿Ya maduró más Javier Aguirre? Lo veremos. Pero genio y figura hasta la sepultura. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Javier Aguirre ha sido un entrenador que cada vez que toma la selección nacional se le van las cabras. Recordemos aquella jugada en donde a un jugador de Centroamérica le da una patada, ¿no? En plena acción de juego. Declaraciones polémicas, situaciones que de alguna u otra manera han mostrado que Javier Aguirre no es la persona madura que señala ahí Duilio Davino. Entonces es algo que también hay que decirlo. Está bien para mí que sean técnicos nacionales. Me parece que la elección de Javier Aguirre no es la correcta, y obviamente lo que comentaba yo de Vucetich, en los últimos 3 equipos que ha estado en la Liga Mexicana, con un equipo de muy buena inversión, de muy buen bloque de jugadores, de buen plantel, Vucetich fracasó con Monterrey. Con un poquito de menos plantel, fracasó con Chivas. Y con un poquito o mucho de menos plantel, como hasta el momento es Mazatlán, está fracasando. Y son contemporáneos él y Javier Aguirre. Javier Aguirre fracasó con Monterrey, aunque él dice que no, pero la expectativa de la Liga MX era la prioridad y no la Conca Champions. Entonces, ahí está Javier Aguirre. Desde esa perspectiva creo que le quedó grande el equipo de Monterrey. Ya lo que ha hecho en España, bueno, es una parte adicional. Luego, en el caso de Rafa Márquez como auxiliar, Rafa Márquez no tiene nada que perder. Creo que el error que cometió al haberse autopromovido al lado, teniendo a su amigo, a Xavi Hernández, en aquella conferencia en donde Xavi dejaba entrever que ya no iba a seguir siendo el técnico de Barcelona, y cuando le preguntan a Rafael Márquez dice que él sí pues estaba puesto. Fue error terrible, pero al final no ganó la final del Barcelona B. Fue abuchado por la gente del Barcelona B. O sea, primero lo alabaron, pero luego fue abuchado. No sé si él hubiera tenido realmente la idea de permanecer ahí para en algún momento ser técnico del Barcelona, pero digo que no tiene nada que perder, porque bueno, el mantenerte ahí con el Barcelona B y no lograr en una segunda ocasión el que subiera de categoría el equipo, hubiera sido prácticamente su sepultura. Viene acá a la selección como aprendiz, entre comillas, pero como un referente importante, con mucha presencia mediática y con un contrato financiero, supongo yo, sustantivo, y con la promesa de que va a ser el próximo entrenador al 2030. Creo que para él se le acomoda una mejor forma y aprender de lo que es la experiencia como entrenador en un mundial, pues está bien, pero creo que, pues, insisto, no pierde mucho él, porque ya haber sido 5 veces jugador de campeonato del mundo,
pues tendrá mucho que aportarle a los jugadores para que tengan un mejor desempeño. Con lo poquito aprendido allá durante una temporada o temporada y media allá con el Barcelona B, creo que llega muy fortalecido Rafa Márquez, y creo que es de todo este pleito, creo que es el que más gana. Ahora, Rafa Márquez, recordemos que como jugador tuvo varios errores que nos dejaron fuera de competencias importantes, y esa parte del manejo emocional en momentos claves, que es algo que Duilio Davino dice, que estos dos entrenadores le van a poder aportar a los jugadores mexicanos. Bueno, de todos los errores que han cometido Javier Aguirre y Rafa Márquez, pues sí tendrán mucho que enseñarle a los muchachos. Lo cierto es que en el pasado, como entrenador o como jugadores, nos llevaron exactamente al mismo lugar, Carlos. Entonces, yo en ese sentido no aspiro a que esta dupla nos pueda llevar a una semifinal, ni siquiera al quinto partido, que es estar entre los primeros 8. Yo creo que esta dupla nos llevará al mismo lugar que nos han llevado todos los demás por todos los antecedentes. Me gustaría que fuera diferente, sin embargo, se puede predecir que no va a ser así. El complemento del cuerpo técnico de Javier Aguirre será con dos participantes españoles, que son los que vienen con él, el preparador físico y otro auxiliar, y también se habla de que se va a integrar el Conejo Pérez en la parte de como entrenador de porteros. Entonces, primer saque, Carlos, para luego hablar de lo que pudieran ser los convocados por parte de esta dupla a la selección nacional. No, y aparte se menciona ahí el nombre del Capitán Furia, que sería otro auxiliar para Javier Aguirre, por esta experiencia de lo que mencionas con jóvenes también. Creo que separar dos cosas, una de la federación, creo que la manera de comunicar ahí con Edgar, el que era comunicador de Chivas, las mismas formas, tratando de siempre exaltar a la, que está bien, pues para eso lo contratan, de exaltar a la figura de la federación, pero creo que también hay veces que debes de ser más, no sé, más humilde cuando te has equivocado tantas veces. ¿Con qué credibilidad ahora tomas a Ibar Cisniega? Me refiero a él porque él es el presidente de la federación, pero cuando y el propio Duilio Davino, que respaldaron una vez acabada la Copa América, al día siguiente y ese mismo día lo respaldaron a Jimmy y 2 semanas después lo despiden. O sea, ¿qué congruencia hay entre lo que dices y lo que haces? Ahora vemos los puntos que están ahí en la pantalla. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué madurez tiene Javier Aguirre? Si vemos todas las conferencias en el Mallorca, ese tipo de contestaciones, lo que hizo de la gorra, también cuando vino a dirigir a Monterrey, todas las polémicas que generaba. O sea, es alguien que se me figura al Piojo Herrera, de ese mismo temple. Muchos han criticado la carrera de Javier Aguirre y yo creo que estoy de acuerdo en ello, de que cuando le ponen planteles más grandes con jugadores de personalidad no puede. Ahí vemos la historia con el Atlético de Madrid, que lo levantó, y ya cuando le trajeron a jugadores como el Kun Agüero, como toda esa camada de Madrid, no pudo, se le cayó el equipo y lo despidieron. Con el Mallorca la primera temporada lo subió, en la segunda parte de la temporada que le trajeron refuerzos, se le cayó y se quedó en los mismos lugares en las que lo tomó. O sea, ese tipo de cosas, con el plus de llevarlos a la Copa del Rey, pero ese tipo de cosas que demuestran que con jugadores de jerarquía le cuesta el vestidor a Javier Aguirre. Y con Monterrey, el claro ejemplo, qué plantilla la armó Duilio Davino, una de las más caras en esos torneos, y también fracasó porque, como bien mencionas, ganaron la Conca Champions, pero para un equipo de liga ganar la Conca Champions es algo
casi en automático que lo debes de hacer, si no vámonos a la historia de ese torneo, y quedó a deber en la liga jugando ratonero. Ahí menciona uno de los puntos Duilio Davino de que se apegue al estilo de juego que México tiene. Yo recuerdo a selecciones jugando atrevidamente, ofensivos, tocando bien el balón. Veamos el estilo de Javier Aguirre, que es totalmente defensivo. Él, con todos sus equipos, trata de ser lo más defensivo, priorizando el orden hacia atrás, de atrás hacia adelante. Entonces, esta parte creo que también no es el técnico ideal. Para mí, estoy de acuerdo contigo, va a ser en el mismo nivel que hemos estado siempre, y ahora con el plus de que vas a jugar un partido más, ¿no? O sea, porque obviamente al aumentarse las elecciones, pues tienes que llegar más lejos, pero va a ser el mismo estándar de la selección. Y lo que mencionas, o sea, ¿con qué cara Rafa Márquez les va a decir a los jugadores que no cometan errores y esto, cuando él fue el gran responsable de los últimos 2 mundiales de hacerse expulsar en momentos claves? Y no nos vayamos atrás con el famoso no era penal contra Robben, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que también el jugador, que ahora ya tenemos jugadores más pensantes, que ya no tan fácil, y lo han dicho varias figuras de la selección, el propio Rafa Márquez con el Escorpión Dorado, Andrés Guardado, que los nuevos jugadores ya no les tienen el respeto que les tenían antes. Guardado menciona que él cuando era joven, así le mentaran su madre, él agachaba la cabeza y les daba el lugar a sus líderes, y que ahora se ha perdido esa parte, ¿no? Que ahora ya los jóvenes se quieren brincar a los líderes. Entonces, pues con qué calidad moral les va a decir ese tipo de cosas y que te salga un contestón ahí, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas quiere adornar la federación lo más que pueda, pero ¿con qué cara le van a garantizar a Rafael Márquez dirigir en el 2030 si a Jimmy Lozano lo ratificaron y al día siguiente ya no les pareció? O sea, ese tipo de cosas que creo que pierde credibilidad el fútbol mexicano, y pues para mí es difícil creer en un proyecto a largo plazo. A ver, Carlos, pero no es tanto el hecho de que con la palabra se diga, por eso yo empecé diciendo la historia de Jimmy. Los contratos están ahí. Espero que Jimmy haga valer su contrato. O sea, en la parte que estoy de acuerdo en la que tú mencionas, de que el propio Jimmy, yo lo dije cuando pasó lo de Copa América, del famoso audio de la Bomba Rodríguez, él solito se va a correr y él solito se corrió. O sea, esa es una cosa. Pero otra es, ¿cómo traes a estos dos personajes cuando hablas de experiencia y todo? ¿Qué experiencia tiene Rafa Márquez en clubes? Pero él va como auxiliar, por eso él sale ganando. Es la experiencia que Jaime Lozano, o sea, es lo mismo. Eso, pero a ver, Carlos. Pero a ver, vámonos a lo de Javier Aguirre. Con la selección de Egipto no trascendió, no hizo nada. Por eso, pero a ver, yo no estoy defendiendo a Javier Aguirre. El tema que pusiste en la mesa es lo de Rafa Márquez. No es lo mismo lo que estás comentando, que ciertamente es como jugador lo que sucedió con él, a que en este momento digas que quién le va a garantizar su permanencia del 2026 al 2030. Lo que tienen que entender la gente es que en una negociación ambas partes son partes adultas. Y en ese momento, sus cláusulas y todo por eso, y en ese momento, la única garantía que hay es un contrato. Ese contrato, al no hacértelo valedero, te lo tienen que liquidar. Él sale ganando, o sea, él ya sale ganando, porque imagínate que recibes el pago por esa dimisión de la federación de no mantenerte en el cargo. Bueno, son 4 años. El salario que esté ganando son 4 años y además te puedes contratar con quien quiera. Fíjate lo que Pero, o sea, fíjate lo que estás diciendo, tú lo estás viendo por el lado de la persona, de Rafael Márquez. Sí. Yo me estoy refiriendo de la credibilidad de la federación. Por eso. Escucha, es que ya nos mintieron con lo de Jimmy, que él iba a hacer para el 2026. Ya no se hizo, tanto por el Jimmy, sus errores,
como de la federación de no aguantar el proceso. Ajá. Ahora, por eso, pero es que... de que Rafa Márquez va a ser el entrenador para el... A ver, Carlos, no es esta federación... Entonces no digas que va a haber un proyecto al 2030 y simplemente digas... ¿Esta federación? A ver... No, a ver, escucha. Es que tú eres el que tienes que escuchar. A ver, como federación, ¿por qué no dices, este proyecto es para el 2026, después evaluamos si se continúa con el proyecto o no? ¿Qué nos van a salir después del Mundial? Es que fracasamos. Carlos, este país, escucha. De los proyectos del escucha, este país nunca en ninguna área de su vida, ni política, ni deportiva, ni cultural, este país acostumbra a hacer proyectos de largo aliento porque no lo digas. Escucha, la situación de la psicología del mexicano no es como la de Alemania, no es como la de Francia, no es como la de Japón, no somos así. Me estás dando la razón. Escucha, el hecho de que tú digas, por ejemplo, cada sexenio se hace un plan nacional de desarrollo que son 6 años. Se supone que está la persona electa 6 años y en ese momento se supone que ese plan nacional de desarrollo se debe de cumplir. No hay un proceso electivo, sino la contratación de alguien. Mientras esté La Bomba y Eibar y Duilio, ellos tienen que presentar un proyecto no de 1 año ni de 2, está bien, los contratan y les dicen, ustedes tienen que hacer un proyecto para 2 mundiales. Bueno, pues ellos como trabajadores lo hacen. ¿Se va a llevar a cabo o no? Ya no es su responsabilidad, porque hace rato comentabas, y tienes toda la razón, son los dueños los que determinan eso. Son las condiciones resultadistas, económicas y hasta políticas de la federación lo que van a favorecer o no el proyecto. Eso es lo que tenemos que estar conscientes las personas, los aficionados, los consumidores. Tú como gente pensante, que creo que Iván sí es gente pensante, porque hace rato veíamos los puntos de las ciencias aplicadas del deporte, en todo un esquema, eso estoy completamente de acuerdo en esos puntos. De eso a que lo lleven a la ejecución, bueno, va a depender de que no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso que ahí sí le das la razón en que diga es para el 2030, 2034. Pero si tú, con esto que acabas de explicar, de que los mexicanos, por nuestra mentalidad, no respetamos los procesos y todo ese tipo de cosas, tú como federación, y ahí es a donde me refiero con Edgar o el propio Ibar, si ellos son los que hicieron ese video, es ya tienes una experiencia de algo que no cumpliste y sabes que eso que no cumpliste te lo echan en cara a los medios, la afición, todo. Ya no salgas a comprometerte a respetar un proceso. Di, vamos a hacerlo de aquí al 2026, aunque tú ya tengas un proyecto con los dueños, no es necesario que lo tengas que salir a decir. Después se evaluará para ver el rumbo al 2030. Si en 2 años vuelven a cortar el proceso, o sea, la afición, ¿con qué cara les vamos a volver a creer si cada que te dicen va a haber un proceso, es que va a haber este proceso largo y cada vez te lo van interrumpiendo? ¿Con qué cara les vas a creer a la federación? A ver, Carlos, la propia afición y los medios de comunicación. Como presidente de la institución debes de dar la mayor credibilidad a la institución por la que estás contratado. Por eso. Entonces, si Vare fuera inteligente, me ahorro, ya vi que la regué en 1 año, que he estado aquí, ya la regué, le voy a tratar de rescatar la credibilidad a esta institución. Por eso, pues la credibilidad de la institución no está en una situación en donde tú comentabas. En el caso de Jimmy se sabe, ¿no? Que en algún momento no fue un tema de que no lo mantuviera La Bomba ni Bar, sino que los que no quisieron que permaneciera son los presidentes, opositores, o hasta gente que había colaborado en su participación. Bueno, ahí esa parte tú como empleado, La Bomba e Ibar, que son empleados, pues no tienen la culpa. Ellos iban a respaldar el proyecto porque estaban convencidos de él.
Ellos anunciaron un proyecto que estaban convencidos, ya no los dejaron continuar, bueno, pues ya es otra cosa. Es lo mismo aquí. El proyecto que se está exigiendo para el fútbol mexicano, de la propia los medios de comunicación y la afición, es de mediano plazo, cuando menos. Se pide uno de mayor alcance, pero cuando menos es de 2 campeonatos del mundo. Ya no lo están ofreciendo. Que se lleve a cabo o no, es lo que tenemos que entender. Que muy probablemente, de acuerdo a cómo se den los resultados, se puede llevar a cabo o no. El análisis debe ser diferente, no al clásico comentario de todos los medios de comunicación reventadores, no. Se está diciendo lo que va a suceder respecto a lo que pueden en este momento ofrecer. La oferta es Javier Aguirre y Rafa Márquez. Para muchos aficionados, Javier Aguirre significa algo positivo. Para muchos de nosotros no es que sea negativo, es un personaje que sabemos que no nos va a ayudar a trascender en el próximo campeonato del mundo. De hecho, si se queda Rafa Márquez hasta el 2030, tampoco, porque el asunto es de la generación de jugadores, tanto la actual como la de la sub-23, que lo hemos comentado, Carlos. El asunto es, ahora, ¿a quiénes van a convocar? Jaime Lozano ya les hizo el trabajo sucio de librarse de esos liderazgos que tenían secuestrada a la selección. ¿Qué va a hacer ahora Javier Aguirre? ¿Va a regresar a esas mismas conductas patógenas o definitivamente va a analizar y va a decir, ni madres, y toma el control, ya ahora sí la federación, de lo que tanto hemos deseado nosotros? Que todos los jugadores entiendan que solamente los que quieran representar a nuestro país dignamente estén. Que todos aquellos que, ay, no, es que mi familia, ay, no, es que mis hijos en la escuela, ay, no, que no estén. Que no ponga prioridad en este momento a la selección nacional, no deben de estar. Próximamente, el viernes, inician los Juegos Olímpicos. Los jugadores de fútbol, soccer, que entrenan en promedio 2 horas, cuando mucho, distan mucho de lo que los medallistas olímpicos de clavados hacen. 9 horas diarias de trabajo, con salarios infinitamente mucho menores, con condiciones en donde a veces ellos tienen que pagar a sus propios servicios médicos, que no tienen las posibilidades para tener las mejores atención de ciencias aplicadas, porque el pinche gobierno no se los ofrece, bueno, ni ni otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Carlos? Que tenemos que hacer entender al futbolista, porque ellos son las estrellas realmente. Si los jugadores de la Liga Profesional de Fútbol no quieren estar porque están con todas estas pinches cosas, pues que no estén. Hay que respaldarlos al exigir un trato digno que implica una remuneración económica correcta y además, pues que no se pasen con ellos de lanzas como si fueran de pinches esclavos. Eso son cosas diferentes. Pero esta actitud permanente del jugador profesional de fútbol que no es capaz de entender que su representación a través de ellos de un país está ahí, pues que no estén entonces, porque el resto de los deportistas que van a Juegos Olímpicos sí se la rifan así. Hoy escuchaba una entrevista a un exclavadista, medallista olímpico, que comentaba que no me acuerdo en qué justa olímpica fue, me parece que fue Tokio, no me acuerdo, que no querían a los futbolistas. O sea, imagínate toda la delegación de Juegos Olímpicos mexicanos no querer a la delegación de futbolistas del país, precisamente por todo eso. Ojalá Javier Aguirre no recurra a los mismos. Ojalá Javier Aguirre trate de instaurar ya una nueva forma de acercarse a la selección por parte de los jugadores. Si no, en realidad, de nada va a servir el trabajo sucio que hizo Jimmy Lozano, porque aquí creo que hemos convenido, estamos de acuerdo en que se necesita que los jóvenes que actualmente están teniendo más posibilidades, hablábamos de Luis Chávez, del propio Alexis Vega, del propio Piojo Alvarado, de todos ellos, pues que tengan ya en este momento la responsabilidad de agarrar a la selección, pero nada más ellos, no todos. En Argentina, todos los jugadores se la rifan por su camiseta, desde el pinche loco portero argentino hasta Messi. Todos tienen que hacer eso. Entonces, esta dupla, yo
estamos hablando de que ahora es pasar hasta el sexto partido, Carlos, por una o dos rondas más que se va a dar, sexto o séptimo partido. Nos va a dar este cuerpo técnico, va a potenciar a los jugadores, esa es la gran disyuntiva. ¿Lo van a hacer? Ahí hay que verlo. Ahora, la ventaja de esta dupla es que están con una visión más europea de lo que es el entrenamiento deportivo. Hay que ver si ellos son capaces de consolidar el pensamiento, la inteligencia, la psicología de los futbolistas, de hacerlos entender que no se pueden tener mejores resultados si no hay un trabajo. Y finalizo para dejarte la palabra. ¿Hasta dónde va a ser el compromiso de los presidentes de los clubes para fomentar los microciclos, para fomentar todo esto que se necesita? Porque bueno, ya llegó este cuerpo técnico, ¿a quiénes van a llamar y en qué condiciones los van a llamar? Y ya, no hay más. Todo lo que se armó durante 2 años después del Campeonato del Mundo ya quedó en el olvido. Ahora es a 2 años del Campeonato del Mundo, ¿qué es lo que se puede hacer para tratar de potenciar a esta planilla de jugadores? No hay más. Y que de esa planilla pues vayan sirviendo los que van a representarnos en el 2030, porque tan se acabó. Así es la vida futbolística de este país. Pues yo pronostico un mundial de panzazo. O sea, creo que con la materia prima que tenemos y el estilo de juego de Javier Aguirre, va a ser ratonero. O sea, buscar los ceros, a ganar por 1. Creo que Rafa Márquez le puede dar esa parte de la táctica a balón parado, que creo que se puede potenciar, pero de ahí en fuera no le veo grandes cambios. Yo sí creo que va a recurrir Javier Aguirre a las vacas sagradas, que va a ser un grave error, otra vez contaminar el vestidor, y pues ahí no creo que los dos quieran jugársela con jóvenes. También qué jóvenes tenemos, o sea, jóvenes sería jugártelas con los de Pachuca, los Bebituzos, jugártelas con los del Atlas, con los de Chivas, con los de América, Cruz Azul, o sea, los de Pumas, buscar a los mejores, pero pues tampoco esos 4 grandes abundan por talentos. O sea, creo que la tienen complicada, pero en la parte de que motiven eso, no creo que marquen gran diferencia. De que respeten a Rafa Márquez, yo creo que sí, pero para mí los jugadores y este técnico, pues, para mí creo que es medianón, y pues es el lugar que nos corresponde. O sea, también no generar falsas expectativas de que porque está Rafa Márquez, Javier Aguirre, que los dos no han conseguido nada en el fútbol. Extraordinario. O sea, extraordinario sí estar en Europa. Rafa Márquez sí, como jugador se merece que admiren su carrera, pero Javier Aguirre, o sea, como técnico, írsela a jugar, pero lo mismo que le critican a Ochoa es la misma carrera de Javier Aguirre, rescatar descensos y pelear con equipos de descensos. Entonces, que es un gran logro, porque meterte al mercado de una liga tan importante como la española es de reconocimiento. No, sí, está bien, pero, o sea, ahí decía en el video, equipos con garra, con coraje, o sea, es lo que tú mencionas, lo mínimo que se pide para representar a tu país es eso. O sea, no es nada extraordinario lo que venga a inyectarle Javier Aguirre. O sea, lo venden como si fuera algo que ningún técnico mexicano tenga. O sea, es los mínimos valores que tiene que tener, no el técnico, un jugador de selección mexicana, punto. O sea, vemos a los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos, que se desviven por estar con su país, y aquí tener divas, pues, y luego si se la juegan con regresar a otras divas, pues creo que vamos a estar mal. Para mí creo que no va a marcar diferencia en nada, y también la materia prima pues no le ayuda también, seamos realistas, y para mí va a ser una selección medianona que se va a conformar con un fútbol ratonero como a muchos no nos gusta. Bueno, pues esa es la triste realidad del fútbol mexicano. Vamos a caer otra vez entre el 12º y el 18º lugar, punto. O sea, eso no es extraordinario.
de poder pronosticarlo porque esa es la historia del fútbol mexicano. O sea, si por décadas hemos estado ahí, ¿por qué tendríamos que estar en un lugar diferente? Lo extraordinario es que con base en ese esfuerzo, con base en esas voluntades, se pueda llegar a otra etapa del campeonato del mundo, como ya le pasó a Estados Unidos, como ya le pasó a Costa Rica. Es la historia de CONCACAF, ¿eh? O sea, solamente 2 equipos de CONCACAF han pasado una etapa más que nosotros. Esa es la realidad, porque no es, bueno, primero porque no es sencillo, pero en los deportes de conjunto, en nuestro país... Bueno, pero tú mencionas recientemente, porque México ya ha accedido al 5º partido. No, sí, por eso, pero con menos equipos y estando... Sí, pero me refiero de que, o sea, es el estándar del fútbol de CONCACAF. Por eso me refiero. Mientras que en los deportes olímpicos, a nivel individual, en 3 o 4 disciplinas, hemos sido top de los primeros 5. Porque cuando no se gana medalla olímpica, no se reconoce al que ocupó un 5º lugar o un 6º lugar. Pero hay muchas disciplinas en donde México, en deportes olímpicos, ha ocupado del 6º al primer lugar. Entonces, lo que tiene... Son deportes individuales. Por eso. Pero ya cuando hablamos de colectivo, o sea, veamos el cuerpo técnico de Argentina. Tienen a uno de los mejores centrales de la selección, o sea, está rodeado de su técnico, de varios jugadores de ciertas posiciones emblemáticos de la selección. Y acá analizas a Javier Aguirre, a Hugo Sánchez, a Mario Carrillo, a varios técnicos, el ego les impide colaborar entre ellos por el bienestar de la selección. O sea, nadie pone su trabajo a favor de la selección, sino que el ego antes de la selección. Fíjate, si en este momento todavía está Andrés Guardado como jugador activo y hubiera esta posibilidad de que se integrara al cuerpo técnico, ya estás hablando de 2 jugadores realmente importantes y trascendentes del país, ¿no? Emulando a lo que comentas de Argentina. Entonces ya estás mandando un mensaje claro de por dónde va el pinche asunto, ¿no? Pero como comentas, en realidad esta parte de los egos pues no permite. En lugar de traer ellos, traes al Capitán Furia, pues ¿de qué estamos hablando, no? El Capitán Furia, que no fue un campeonato del mundo por no cambiarse unos pinches zapatos de una marca deportiva. Ese es el pinche asunto. Por eso, estamos hablando de todo ello. Entonces, yo sí creo, Carlos, que el asunto es, lo más que podía hacer la federación era esto. Y más allá del compadrazgo y del amiguismo, que está bien, que se puede entender de lo que hizo la bomba con Javier. Pero quienes somos más nacionalistas y preferimos jugárnosla con los mexicanos, yo sí me parece que el entrenador nacional tiene que ser mexicano. Hay quien ha apostado por el extranjero, bueno, pues ese es su punto de vista. Y que la federación tiene dinero para pagarle a cualquier extranjero, pues sí, seguramente lo tendrá. Pero no era el momento de traer un entrenador extranjero que ni siquiera pudiera garantizar un mediano resultado en el 2026. La mejor toma de decisión es esta, con base en la circunstancia, el contexto del proceso. Y bueno, pues ya está hecho. ¿Algo más que quieras comentar? No, que pues ojalá los equipos mexicanos en la Leagues Cup pues den esto que pedimos, de dar la cara por las instituciones y que no sea un fracaso para la Liga MX como hace un año, ¿no? También. Y ahora, a mí me gustaría que en la primera semana de agosto, que planteen ya todo el proyecto, sí estemos escuchando de la gran cantidad de juegos que le van a conseguir a la selección mexicana fuera de Estados Unidos y visitando a diferentes selecciones que a lo mejor no sean las top, pero que sí, por ejemplo, de las que actualmente jugaron en la Eurocopa y que mostraron un nivel aceptable y que son de segundo o de tercer nivel, pero que vale la pena jugar con ellas. Es así, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué está hecho esta selección. No festejo el nombramiento de Javier Aguirre. Entiendo que es lo mejor que se podía en este momento. Me decepciona como aficionado y como consumidor de fútbol, sabiendo de antemano que lo más que podemos esperar de la selección mexicana es llegar
al mismo lugar de siempre, pero pues es como siempre ha sido nuestro lugar, pues es así. En algún momento a mí me hubiera gustado ver a un equipo de la selección nacional llegando a una semifinal mínimamente de un campeonato del mundo, pero parece ser que eso ya no me va a tocar verlo a mí, sino tal vez a ti sí, por cuestión de edades. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de vernos. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde en un programa más de Vestidor de la Liga MX. Hasta la próxima.